Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido, sea usted bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es jueves y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta Semana Santa, Semana Mayor, en la cual vamos caminando junto con nuestro Señor hacia la cruz y hacia su victoria en la tumba vacía. Hoy es jueves y vamos a meditar acerca del amor de Dios para con nosotros a través de las Escrituras. Así que le voy a pedir por favor que nos acompañe al texto de Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 20. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 20. Le voy a dar lectura, por favor sígame usted con su vista, ¿verdad? A través de las Escrituras. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Dice así la Escritura. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor. Nos acercamos a ti a través, Señor, del velo que tú has rasgado, a través de la sangre que tú has derramado, y a través del amor, Señor, que tú has dispuesto para poder tener comunión contigo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, y recordar tu grande amor y tu compromiso de tener comunión con nosotros. Acércanos, Señor, a ti, que tu Espíritu Santo, Señor, agite nuestras almas, Señor, en una ansiedad santa de ti, de tu palabra, de tu persona, de tu presencia. Padre Santo, acércanos hoy a ti a través de tu palabra. Sé con tu pueblo, sé con tu iglesia y sé con aquellas personas que van a escuchar este mensaje, y ayúdame a mí, asísteme, Señor, para poder ser un mensajero fiel. En mis debilidades y flaquezas, asísteme para poder exponer fielmente tu mensaje.
Me pongo en tus manos y pongo en tus manos a los tuyos, Señor, para que nos permitas mirar tu palabra y contemplar, Señor, tu amor y obedecer tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos, amén. Mis amados, el Señor quiere tener comunión con nosotros. Esa siempre ha sido su voluntad. Ese es el designio de su corazón. La santa buena voluntad de Dios, mis amados, lo que habita en el corazón de Dios es querer tener comunión con los suyos. Él no quiere tener comunión con aquellos que no quieren tener comunión con Él. Mis amados, desde el principio de la creación, el deleite de Dios es guardar la más personal cercanía con el hombre. El Señor se deleita teniendo comunión con su creación, teniendo comunión con sus hijos, teniendo comunión con su pueblo. Ahí el Señor encuentra deleite, y ahí los hijos de Dios y el pueblo de Dios, los que han nacido de nuevo, encuentran deleite en la comunión con su Dios, su Creador y su Señor. Pero ciertamente, mis amados, la desobediencia del ser humano trajo a nuestras vidas el pecado. El pecado trajo la muerte. Y la muerte no es nada más que otra cosa contraria al deseo de Dios. La muerte trajo separación. El pecado nos trajo la muerte, nos trajo una separación terrible, una separación física, una separación espiritual, una separación que heredamos a nuestros hijos por generaciones. Es nuestra desobediencia, mis amados, lo que nos ha separado de Dios. Es nuestra rebeldía lo que nos ha separado de Dios. Es nuestra incredulidad lo que nos ha separado de Dios. Mis amados, Dios no se ha separado de nosotros. Tanto es así, mi amado, mi amada, que dice la Escritura que Él hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Tan grande es el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que tú y yo podamos tener vida. Pero ciertamente, mi amado, mi amada, esa separación sigue aún presente. La muerte es el resultado del pecado, y el resultado del pecado es una muerte que es separación. Fuimos separados de Dios. El día de hoy, en este preciso instante, gran parte de la humanidad está separada de Dios. Y hay que decirlo también. Muchos de aquellos que se dicen cristianos y no lo son, muchos de aquellos que se dicen creyentes y no lo son, muchos de aquellos que se dicen hijos y no lo son, hablan de una cercanía que no conocen, de una intimidad que es completamente ajena a ellos. También se encuentran separados de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de todo esto? Que aquella persona que esté espiritualmente muerta no resiente, no le duele esta separación. Como cuando usted está enamorado, está enamorada, la separación del ser amado se convierte en algo trágico y doloroso. Y la cercanía y la intimidad y la comunión con la persona amada se vuelve el más bello deleite. Por eso, mi amado, mi amada, es importante que usted examine su corazón a la luz de la Escritura. Es importante que el Espíritu Santo le muestre la verdad del Evangelio, porque probablemente usted está hablando de una necesidad, pero que no tiene realmente. Usted dice tener ansias de Dios, pero realmente no las tiene. Esto es terrible, mis amados, porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Y hay solamente muy pocas personas salvadas por la gracia de Dios que realmente quieren tener comunión con Él. Mis amados, la humanidad está separada de Dios. Y esa separación nos ha llevado a cometer actos horribles y nefastos.
y en cada generación, conforme pasan las eras, empeora. Mis amados, Dios envió a su Hijo para tener comunión con nosotros, para quitar todo obstáculo que pudiera impedirnos el libre acceso, la comunicación y la vida de comunión con Él. Pero mi amado, mi amada, no se equivoque. Somos nosotros los que necesitamos de la comunión con Dios, no Dios que necesite comunión con nosotros. Él está en perfecta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Los tres están en una perfecta comunión. Antes de que el hombre existiera, la Trinidad tenía una comunión perfecta de amor y compañerismo. Él no nos necesita, nosotros somos los que necesitamos la comunión. Mis amados, Dios sigue siendo Dios contigo y sin ti. No pienses que le haces un favor a Dios. En su misericordia, es decir, en su compasión por nosotros, pobres pecadores, eso fue lo que motivó su favor inmerecido, es decir, su gracia. Siempre, mi amado, mi amada, ten presente que Dios en su misericordia no nos da lo que merecemos. Siempre ten presente que en su gracia nos da lo que no merecemos. Ese es el gran amor de Dios para con sus hijos. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero ¿usted quiere tener comunión con Él? Esa es la cuestión de lo que vamos a meditar a la luz de este pasaje maravilloso de Lucas. Y este es el título de nuestro mensaje. Él quiere tener comunión con nosotros. Y vamos a examinar este pasaje de manera muy breve y concreta. Y vamos a mirar 3 puntos. 1, acerca de aquellos que no quieren tener comunión con Él. 2, acerca de aquellos que hacen todo lo necesario para tener comunión con Él. 3, el anhelo de Dios de tener comunión con nosotros. 4 y último, el compromiso eterno y santo de Dios de tener comunión con su iglesia. Observa por favor el texto de Lucas capítulo 22 y vamos a mirar del versículo 1 al 6. Dice el texto: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Detente un momento ahí conmigo. Y observa, mi amado, mi amada, que se acercaba una fecha especial en la cual este pueblo, el pueblo de Israel, iba a observar una de sus festividades más sagradas, que es la Pascua. Esta festividad instituida por Dios en el umbral prácticamente de su liberación de su esclavitud en Egipto, el Señor les dio instrucciones acerca de que antes de salir ellos tenían que matar un cordero con determinadas características de un año sin defecto, ¿verdad? Que tenían que comerlo con hierbas amargas, con pan sin levadura, que tenían que comerlo incluso prácticamente vestidos de pie, como si tuvieran prisa, porque mientras ellos estaban participando de la Pascua, la sangre de ese cordero los estaba protegiendo de la terrible mortandad, del terrible juicio que estaba sucediendo allá afuera. La Pascua se suscita como un ejercicio de pacto. Un pacto que Dios hizo con su pueblo, no que su pueblo hizo con él, que Dios hizo con su pueblo. Esa sangre, mis amados, cubría el dintel de las puertas y protegía a todos los que están en casa. Este pacto, mis amados, era transmitido de generación en generación, era enseñado y lo recordaban muy profundamente, porque ese cordero era muy especial. Pero la realidad, mis amados, es que hay personas que no quieren tener comunión con Él.
Y estas personas se presentan aquí, nosotros los conocemos porque los vemos constantemente a través de todo el Evangelio, a través de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, estos sacerdotes y escribas. Lo cual lo hace sumamente trágico porque estas personas eran las que estaban destinadas, su función era fomentar la comunión del pueblo con Dios, y ellos debían de ser personas que tenían comunión con Él. No estamos hablando de personas paganas, personas lejanas al pueblo de Israel, ajenas a Dios o a los pactos, sino eran personas que tenían una alta responsabilidad de enseñarles a tener comunión con Dios, pero ellos mismos no tenían comunión con el Señor y no querían tener comunión con Él. Tanto era así que dice el texto que buscaban cómo matarle. Buscaban la manera, la forma para deshacerse de Él. Pero no lo hacían como quisieran porque temían al pueblo. Ciertamente, mis amados, vivimos tiempos peligrosos en los que el hombre de pecado se está manifestando ya, mis amados, como diría Pablo a Timoteo. Ya se está manifestando la apostasía en medio del pueblo de Dios. Ya se está viendo cómo se está trastocando el evangelio de Dios para agradar a los hombres. Estos eran de estos hombres. Y dice el versículo 3 que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y esto es lo más triste de este asunto. Dice el texto que entró Satanás en Judas. Mis amados, esto no sería posible si en Judas habitara la comunión del Espíritu Santo. Mis amados, este hombre caminó con Cristo, sirvió a Cristo, escuchó sus enseñanzas de primera mano, su voz audible llegó a sus oídos, pero no llegó a su corazón. Él servía al Señor por alguna razón que solamente respondía a sus intereses particulares. Me encanta siempre el Evangelio en los 4 evangelistas, porque siempre cuando nos hablan de Judas, nos hablan del que le iba a traicionar, del que le iba a entregar, y siempre nos recuerda que era uno de los 12. Y esta es una solemne advertencia para ti y para mí, para que revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra vida en Cristo. No sea que seamos uno de los 12, no sea que seamos uno de la multitud que está buscando cómo deshacerse de Cristo. Fíjate lo que pasó aquí. Dice que fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, es decir, mostró una iniciativa diabólica, una iniciativa pecaminosa acerca de cómo entregarlo. ¿En qué pasó por su mente? ¿Qué obscuridad profunda y densa estaba embriagando la mente de este pobre miserable hombre? ¿Qué obscuridad nubla nuestra mente, mi amado, mi amada, cuando tú y yo? Dice que fue y habló. Es decir, nadie lo obligó, no lo presionó, no fueron los sacerdotes buscándole, no fueron los escribas buscándole, sino fue este discípulo el que fue por su propio pie a entregar a su Salvador. Entregar, pues no su Salvador, porque realmente él rechazó esto, entregó a su Maestro. Obviamente, dice el versículo 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Hoy, mi amado, mi amada, todavía hay muchos Judas entre la congregación. Todavía hay muchos Judas detrás de los púlpitos. Todavía hay muchos Judas que todavía por su propio pie, por su propia iniciativa y por su propia voluntad entregan a Cristo por un fajo de billetes, por un puño de dinero. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
El dinero, mis amados, no es bueno ni es malo. El dinero es amoral. El problema es el amor al dinero porque es raíz de todos los males. Y los que aman al dinero serán traspasados de muchos dolores. Pregúntale a Judas Iscariote. Ciertamente, hay muchos que no quieren tener comunión con él. Muchos que no quieren tener comunión con él porque no les representa ninguna ganancia, no les representa ningún interés. Tienen comunión con él, entre comillas, están cercanos pero a distancia. Guardan su sana distancia, ¿verdad? Mientras les conviene, pero cuando ya no les conviene, buscan cómo zafarse, buscan cómo deslindarse de su vínculo con Cristo. Y dice el versículo 6, él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Este hombre no puede decirse bajo ninguna circunstancia que era inocente. Él sabía lo que hacía. Dice que se comprometió. Mi amado, mi amada, tú y yo, cuando nos comprometemos en aquello que sabemos que no glorifica al Señor, estamos también entregando a Cristo. Cuando nos comprometemos en aquellas cosas que sabemos deliberadamente que nos alejan de Dios, no somos diferente a Judas. Porque este hombre estaba buscando una oportunidad para entregarlo. Mi amado, mi amada, hay oportunidad para estar cerca, pero también hay oportunidad para estar lejos. El Señor le dijo a una multitud que solamente estaba con él porque les daba de comer, les dijo, si no les parece, se pueden ir. Prácticamente eso les dijo. Porque la palabra les parecía demasiado dura. Y observa en los otros evangelios que el Señor Jesús dijo que el que mojaba, el que comía de su plato, le iba a entregar. Judas siempre tuvo la oportunidad de decidir y él decidió salir de esa reunión santa e ir a entregar a su maestro porque se había comprometido con los impíos para renunciar a Cristo. Hay quienes no quieren tener comunión con él. Pero observa, en contraste, acerca de aquellos que hacen lo necesario para tener comunión con él. Dice el versículo 7 que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Mis amados, observa que era necesario. Era necesario para conmemorar esta liberación y para recordarse a sí mismos y a sus generaciones que ellos eran esclavos y que ahora son pertenencia del Señor, un pueblo santo, un pueblo de gente santa. Era necesario que alguien muriera, este cordero de la Pascua, que era un símbolo, como diría la carta a los hebreos, era una sombra, era una mirada previa, un tipo de Cristo que nos iba a anunciar el sacrificio de nuestro Señor. Mi amado, mi amada, era necesario que el Cordero de Dios muriera por nuestros pecados. Para que tú tengas vida el día de hoy, Cristo murió. Pero observa, dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mi amado, mi amada, mientras hay algunos que no quieren tener comunión con Cristo, a Dios sea la gloria por aquellos que quieren tener comunión con Él. Dios es glorificado en la vida de sus hijos, de sus santos, de sus escogidos.
Tú que estás viendo esto, tú que estás escuchando esto, por alguna razón, es porque tú quieres escuchar de Cristo. Tú quieres tener comunión con Él. Pero déjame decirte que el mérito no es tuyo, el mérito le pertenece a aquel que motivó tu corazón, el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre, porque hay todavía corazones que están dispuestos a hacer lo necesario para tener comunión con Él. Que no están buscando excusas, que no están buscando oportunidades. Mi amado, observa que mientras había un impío, mientras había un apóstata vendiendo a su Salvador, a su maestro por dinero, había un par de discípulos que estaban buscando obedecer a su maestro. Estaban buscando preparar esta comunión, este alimento santo, esta celebración, para tener comunión juntos, para tener comunión con su Señor. Oh, mi amado, mi amada. Pero no solamente vas a ver a Pedro y a Juan buscando tener comunión con Él, sino también este hombre, este padre de familia, que dispuso no solamente a su siervo, sino también a toda su casa. Dispuso también un espacio, dispuso también su mesa, dispuso también recursos para tener comunión, para servir al Señor. Nota por favor que no solamente es de palabra. Nota que este padre de familia dispuso a su siervo. Nota que este padre de familia dispuso su casa, dispuso una habitación, un espacio, una mesa, dispuso los alimentos. Dice que ya estaba todo preparado. Ya estaba todo dispuesto. Oh, mi amado, mi amada. Todavía hay aquellos. Todavía el Señor en medio de tiempos como los que estamos viviendo, de apostasía, de pandemia, en los que la iglesia se ha acobardado ante una enfermedad, en la que las iglesias se han disuelto y en la que hemos confiado más en nuestras fuerzas que en las fuerzas de Dios. Al nombre de Dios demos gloria, porque todavía hay un pequeño pueblo, una manada pequeña, un remanente que todavía quiere tener comunión con su Cristo. Observa el anhelo de Dios de tener comunión con nosotros. Dice el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Oh, mi amado, mi amada. Observa, por favor, amada iglesia, observa que cuando llegó el momento en el que el Hijo iba a pasar al Padre, en el que el Hijo iba a pagar por todos los pecados de la humanidad, en el que el Hijo iba a tomar la copa de la ira de Dios, en el que el Cordero de Dios iba a ser inmolado por el martillo de la ira de Dios en la cruz del Calvario, lo único que había, el más profundo anhelo de nuestro Señor Jesucristo en su humanidad y en su divinidad, fue querer estar con los suyos. Cuando llegó ese momento, dice que se sentó a la mesa, pero no se sentó solo. No se sentó a dar un discurso, sino se sentó a tener comunión con los suyos. Se sentó y con él los apóstoles. Todavía, mi amado, mi amada, el Señor se sienta con su pueblo. El Señor se sienta con su iglesia. Todavía tú y yo tenemos un lugar en la mesa del Señor. Todavía el Señor corre la silla para que tú te sientes a la mesa. Estos hombres, mi amado, mi amada, estos hombres no eran perfectos. Estos hombres estaban saturados de defectos, pero habían sido escogidos. Estos hombres estaban saturados de particularidades de carácter terribles.
Pero ¿sabes algo? El que los había amado, los estaba santificando. Y déjame decirte una cosa, si el Señor empezó la obra en ti, la terminará. Aquel que te ha escogido te llevará a la gloria. Nadie arrebatará las ovejas del Señor. Él dio su vida para que tú llegues a la gloria. No a ver si llegas, llegarás. Él se sentó a la mesa con sus discípulos y Él todavía se sienta contigo. Él todavía te corre el asiento para que te sientes a la mesa con Él. Dice, oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él quería estar con su pueblo. Él todavía quiere estar con su pueblo. Ve el anhelo de Dios de querer tener comunión con nosotros. ¿Tú quieres tener comunión con Él? Quiero que miremos el cuarto y último punto. Observemos el compromiso eterno. Observemos el pacto santo de querer tener comunión con su iglesia. Dice el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué no comerá? Obviamente, esta Pascua, este pacto. Recordemos que este pacto provenía, este nuevo pacto que él estaba instituyendo. Vamos por favor al texto de Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice el texto, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, que dice, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, él estaba tomando la Pascua con sus discípulos. La fiesta tradicional de la Pascua empezaba con acción de gracias, a las cuales seguía la primera copa de vino. Entonces comían un pan mojado en hierbas amargas, cantaban algunos salmos del Salterio, en particular el 113, el 114, y bebían la segunda copa de vino. A esto seguía comer el cordero asado y el pan, beber la tercera copa, y luego cantar el Salmo 115 al 118. El festejo terminaba al beber la cuarta copa. Y fue en ese momento en el que el Señor hace el cumplimiento de esta profecía de Jeremías 31, en el cual él hace un nuevo pacto, no como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto, dice el versículo 32. ¿Por qué? Él lo está mejorando. Dice, porque ellos, es decir, sus padres, el pueblo, invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En este momento, mi amado, mi amada, el Señor estaba instituyendo un nuevo pacto, un pacto eterno, un pacto que al día de hoy tiene vigencia para ti y para mí. Un pacto que está involucrado en estos elementos. En estos elementos que tú y yo, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú te congregas frecuentemente, tu iglesia, tu congregación, si es una iglesia bíblica y sana, debe participar con regularidad de este sacramento que el Señor instituyó, que es la Santa Cena. Y observa lo que dice el texto. Versículo 17 de Lucas 22. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mis amados, este pacto tiene una gran función, tiene un gran propósito, tiene un gran significado. Para nosotros que participamos de este sacramento, nos recuerda que somos pecadores y que nosotros no contribuimos en nada a nuestra salvación, solamente en el pecado que la hizo necesaria, como diría Jonathan Edwards. El Señor tuvo que dar su cuerpo, tuvo que derramar su sangre. Este jugo de uva viene a ser este simbolismo, emula esta sangre. Este pan que es partido, emula ese cuerpo que fue partido. Al participar tú y yo de ella, de estos elementos, nos estamos repitiendo a nosotros mismos que fue por su sacrificio, que fue por su obediencia, que nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Como aquellos hebreos que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, tú y yo hemos sido liberados de una esclavitud más terrible que la de Egipto. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás. A su nombre, gloria. Cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, nos estamos diciendo el uno al otro como hermanos. Por eso dice que esta copa se repartió entre vosotros, se repartió entre aquellos que estaban sentados a la mesa. Este pan fue repartido también entre los que estaban en la comunión con Cristo. Porque ciertamente la Santa Cena nos recuerda, cuando participamos de ella todos juntos, que somos iglesia, que somos su cuerpo, que somos la asamblea de los santos, que somos su novia amada. Es un testimonio de que formamos parte de su pueblo, de que estamos separados, aparte, que hemos sido santificados, de que somos amados. Pero también es un testimonio para los que nos observan, para los que están fuera de esta comunión. Les testificamos que somos pecadores y les testificamos que somos iglesia por la gracia de Dios. Pero este pacto, mis amados, este pacto de comunión, es un pacto también de anuncio. Cuando participamos de la cena del Señor, le recordamos a los hombres, nos recordamos a nosotros mismos y le recordamos a nuestros hermanos en la iglesia de Cristo que nuestro Rey ya viene, que el reino de Dios se ha acercado, que el Rey ya viene, ya está a las puertas. Y un día tomaremos de estos elementos junto con Él nuevamente a la mesa en las bodas del Cordero. Puedes mirar el compromiso santo de amor de Dios de querer tener comunión con nosotros. Es tan grande, tan sublime, tan profundo, tan insondable el amor de Dios para con su pueblo, que hizo un pacto para estar unido a ellos por siempre, para que ellos siempre le recuerden, para que no nos olvidemos de quién es Él y del amor que nos ha tenido. Oh, mis amados, Cristo es nuestro Cordero. Observemos a través de este texto que esta copa es el nuevo pacto en su sangre que por nosotros se derrama. A través de Lucas capítulo 22 podemos mirar que Él quiere tener comunión con nosotros, pero que hay algunos que no quieren tener comunión con Él. Pero hay aquellos que todavía, hay un pequeño grupo, hay un remanente de aquellos que hacen todo lo necesario para querer tener comunión con Cristo. Porque el anhelo de Dios es tener comunión con nosotros. Tanto fue así que hizo un pacto eterno, un nuevo pacto, un mejor pacto en su cuerpo y en su sangre.
Participemos de su amor y su gracia. Él quiere tener comunión con nosotros. ¿Tú quieres tener comunión con Él? Acércate a Cristo el día de hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Y disfruta de la comunión con Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que nos ha sacudido el alma, la mente y el corazón, recordándonos tu compromiso de amor para con nosotros, que tú quieres tener comunión con nosotros, quieres habitar en medio de tu pueblo, de tu iglesia, que quieres ser nuestro Señor, que quieres ser nuestro Salvador, pero también quieres ser nuestro amigo, nuestro consolador, tanto así que ahora habitas en medio de nosotros. Oh Señor, que no seamos como aquellos que buscan una oportunidad para alejarse, sino que seamos de aquellos que hacen todo lo necesario para acercarnos. Porque tú, Señor, has venido a nosotros, tú has descendido a este mundo, y fuiste crucificado y resucitaste, y ascendiste a los cielos, y de ahí volverás en gloria, porque tu deseo, Señor, es tener comunión con nosotros. Como dice aquel canto, Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para nosotros. Nos basta servirte y amarte. Es todo entregarnos a ti. Acepta, Señor, nuestra vida, que a ti solo queda rendida, pues somos felices por ti y queremos tener comunión contigo, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde maravillosa de Jueves Santo, Jueves de Comunión. Si tú puedes congregarte, te animo a que lo hagas con tu iglesia local y participa de la cena del Señor. Gracias por estar con nosotros a través de Ministerios Voz que Clama. Tenemos un compromiso con la palabra del Señor. Si la palabra del día de hoy ha sido de bendición para tu vida, te animo a compartirla con tus amigos y familiares. Suscríbete y síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias por el apoyo que nos brindan a través de sus oraciones. Tengan una excelente tarde. Dios les bendiga. Ánimo y adelante. Nos vemos mañana. No se despegue. Tenga una excelente tarde y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.